Hola, muy buenas a todos. Bueno, vamos a empezar ahora con un tema nuevo que lleva por nombre España en el primer tercio del siglo XX. Dejamos, por tanto, los temas sobre Europa y, bueno, sobre materia internacional y vamos a pasar a centrarnos en un tema que trata exclusivamente sobre nuestro país. Aunque vamos a dejar aparcados esos temas que os digo, obviamente los acontecimientos que suceden también en la primera mitad del siglo XX tienen su incidencia en España. De hecho, la Primera Guerra Mundial, aunque España no participase en ella y fuese un país neutral, también tuvo incidencia en nuestro país, lógicamente, más positiva que negativa, puesto que permitió una cierta recuperación económica con respecto a los países que estaban en la guerra. Pero también todos los acontecimientos que hemos ido viendo durante el periodo de entreguerras van a ser importantes en nuestro país. De hecho, la crisis de 1929, por ejemplo, que os dije que estalla en Estados Unidos, pero que se extiende al resto del mundo, también va a tener su incidencia, aunque en menor medida, en España y también va a afectar. En el caso, por ejemplo, del comunismo, que se había establecido en Rusia con la dictadura de Stalin, las ideas comunistas también van a llegar a España y, bueno, van a ser protagonistas de muchos partidos políticos, de muchos sindicatos que van a provocar disturbios y alteraciones en el gobierno español. Y por otra parte también, recordad que en el periodo de entreguerras hemos visto los regímenes totalitarios que se producen en Italia y en Alemania, y el fascismo italiano y el nazismo alemán también van a tener incidencia en España. De hecho, la dictadura franquista, que se establece a partir del año 1939, al principio sí que tiene bastante relación o sí que tiene bastantes simpatías con el fascismo italiano y con el nazismo alemán, ¿vale? Ya lo iremos viendo. Bueno, el tema con el que vamos a empezar se llama España en el primer tercio del siglo XX y es un tema que abarca entre 1902, que es cuando comienza la monarquía de Alfonso XIII, y termina en 1939, que es cuando termina la Guerra Civil Española. Bueno, en todos esos años vamos a ver que se producen una serie de cambios políticos, son años muy difíciles para la historia de España, en los cuales va a intentar establecerse un régimen de tipo democrático, y si bien en el resto de Europa, en la mayor parte de los países, las democracias están triunfando, el intento de crear una democracia en España va a fracasar debido a que finalmente acaba estallando la Guerra Civil Española. Entonces vamos a ver un poco cómo comienza España en el siglo XX y cómo va evolucionando hasta acabar en la trágica Guerra Civil, ¿vale? Lo que pasa es que antes de empezar con el periodo de Alfonso XIII, quería empezar primero con la restauración borbónica de Alfonso XII para recordarlo un poco y recordar cuáles son las bases del sistema, puesto que la restauración continúa también durante el reinado de Alfonso XIII, ¿vale? Entonces vamos a rebobinar, vamos a ir hacia atrás y en lugar de empezar en 1902 vamos a recordar qué sucede a partir del año 1874, ¿vale? Es decir, volvemos al siglo XIX y recordad que, bueno, tras un periodo muy convulso en el que la reina había sido expulsada del país, se establece una república, etcétera, finalmente todos esos movimientos fracasan y Alfonso XII regresa al trono de España en el año 1874 y se establece nuevamente una monarquía. Bueno, esa monarquía va a llevar a cabo un sistema político cuyo artífice fundamental va a ser Antonio Cánovas del Castillo, que va a ser el que idee el sistema político de la Restauración. Es un sistema político que consiste en una monarquía constitucional donde por fin se logra dar una estabilidad a España, ya que los cambios de gobierno ya no se van a producir debido a continuos pronunciamientos del ejército, sino que se van a producir de manera democrática y tras unas elecciones, ¿vale? Bueno, este sistema canovista se va a apoyar en distintos pilares, vamos a recordar esos pilares, y el sistema político de la Restauración va a estar basado primero en la Constitución de 1876, que es una constitución de tipo moderada y bueno, que consiguió permanecer vigente durante muchos años. Recordad que en el siglo XIX español se aprueban continuas constituciones, una detrás de otra, pero que ninguna logra establecerse como una constitución definitiva o duradera, mientras que la Constitución de 1876 va a durar durante muchos años y va a dar una gran estabilidad política. Vale, aparte de eso, otra cosa que me interesa recordar es que el sistema político de la Restauración estaba formado por el bipartidismo.
El bipartidismo, recordad que es la existencia de dos partidos políticos, ¿vale? Había dos partidos fundamentales que eran el Partido Conservador, que estaba encabezado por Cánovas del Castillo, y por otra parte el Partido Liberal, que estaba encabezado por Sagasta. Estos dos partidos son muy parecidos entre sí, la verdad que tienen muchas coincidencias porque los dos defienden la monarquía de Alfonso XII, defienden la Constitución, etcétera, y bueno, tienen algunas diferencias en lo que se refiere sobre todo al tema de reformas sociales y al tema religioso. Bueno, el caso es que estos dos partidos van a conseguir alternarse en el poder de manera pacífica, es decir, que durante 4 años va a poder, bueno, más que 4 o 5 años, depende, va a gobernar el Partido Conservador, luego el liberal, luego el conservador, luego el liberal, a través de una forma más o menos democrática, ¿vale? Ahora diréis por qué, entenderéis por qué digo más o menos democrática. A esto es a lo que se llama turno pacífico, ¿vale? A cómo esos dos partidos van alternándose en el gobierno, unos años están unos, otros años están otros. Bueno, el caso es que recordad que este bipartidismo no era un bipartidismo completamente constitucional, porque vimos que se basaba fundamentalmente en el caciquismo y en el falseamiento electoral, es decir, en el falseamiento de las elecciones. Recordad que cuando los ciudadanos españoles iban a votar, sobre todo en los pueblos más pequeños, en las zonas más rurales, había caciques que obligaban a que la gente votase el partido que quería que estuviese en el gobierno. Es decir, era el propio gobierno central el que establecía qué partido político querían que gobernase en ese momento y convencían a los caciques, que son personas importantes en un pueblo, que tienen poder como para manipular a las personas, bien porque ejercen la violencia, bien porque son grandes jefes o grandes propietarios de tierras que hacen que, bueno, pues una persona pueda ser despedida si no vota al partido político que se le obliga, y por tanto, con ese falseamiento y ese caciquismo se conseguía que al final en España acabase gobernando el partido que el gobierno quería, con lo cual sí que es cierto que se produce una alternancia pacífica entre, bueno, pues entre un partido y otro, pero básicamente porque el sistema político en general es un fraude y las elecciones están manipuladas. Recordad incluso que os dije que las elecciones estaban manipuladas hasta el punto de que en los censos electorales incluían nombres de personas que ya estaban muertas, es decir, que era un sistema político en el que incluso los muertos acababan votando porque, bueno, pues el falseamiento electoral era más que evidente. Bueno, el caso es que en todo este sentido, Alfonso XII, el rey, muere en el año 1885, muere siendo muy joven, y al morir siendo muy joven, la que tiene que asumir la regencia es su mujer María Cristina. ¿Por qué? Pues porque cuando muere Alfonso XII, María Cristina está embarazada del futuro heredero, que será Alfonso XIII, con lo cual Alfonso XIII no llegó ni siquiera a conocer a su padre. Entonces, durante todos esos años en los que Alfonso XIII fue menor de edad, la regencia tuvo que ocuparla su madre María Cristina, ¿vale? Que era la mujer de Alfonso XII. Bueno, pues durante estos años se va a producir una situación cada vez más convulsa y más complicada para la política española, puesto que los movimientos nacionalistas van irrumpiendo cada vez con más fuerza, ¿vale? El independentismo catalán, el independentismo vasco también, e incluso el independentismo gallego van ganando cada vez más fuerza, con partidos políticos propios, y ya veremos que este es un problema que va a ser arrastrado también por Alfonso XIII y posteriormente por la República, ¿vale? Pero además, recordad que el final de la monarquía de Alfonso XII se caracteriza por un gran fracaso que va a ser la llamada crisis de 1898. El imperio colonial español había quedado reducido básicamente a Cuba, Puerto Rico y Filipinas, a estos territorios de aquí. Y en 1898, esto vamos a pasarlo rápido, por unas circunstancias u otras, al final se acaban perdiendo todos esos territorios porque Estados Unidos consigue arrebatarle a España tanto Cuba como Puerto Rico como Filipinas, con lo cual España deja de ser ese gran imperio que había sido durante siglos, y eso va a provocar un sentimiento de disgusto y una sensación de fracaso dentro de la sociedad española, con la aparición, por ejemplo,
de movimientos culturales como el regeneracionismo, que proponen que en España debe haber un cambio político y un cambio social inevitable, puesto que si no España va a acabar siendo una potencia al final de último orden, porque bueno, pues había perdido la grandeza por la que se había caracterizado en los siglos anteriores. Y más o menos con esta crisis moral, social, política, etcétera, quiero que os quedéis para entender ahora cómo empieza el reinado de Alfonso XIII, ¿vale? Que es lo que veríamos en la siguiente parte del tema, que bueno, sería con lo que empezaríamos el tema en sí, ¿vale? Bueno, seguimos en el siguiente vídeo. Chao.